Bueno, pues bienvenidos a todos, si es que a esto se le puede llamar bienvenida de vuelta del verano y nos encontramos con un jaque a la Constitución, jaque a la unidad de España, jaque a la monarquía, que también le ha tocado, le han estado atacando por todas partes, por darle la posibilidad de tener sesión de investidura al partido que ha obtenido más votos. Toma ya, este es el respeto por la democracia. Pero bueno, dice el gobierno, todo lo que vamos a negociar con Junts, con Bildu, con Esquerra, con PNV, va a quedar dentro de la Constitución. Vamos a ver, primera verdad absoluta, si negocia con estos no es para quedarse dentro de la Constitución ni para defender España, vamos a dejarnos ya de tonterías máximas, ¿vale? Pero ellos dicen esto, muy bien, y sale Pere Aragonés y resume la posición suya unida a la de Junts, a la de Puigdemont, escuchen. Para alcanzar los objetivos políticos que comparte una mayoría del Parlament de Cataluña, avanzar hacia la amnistía y hacia un referéndum para resolver el conflicto entre Cataluña y España. Y hoy hemos oído y podido conocer el posicionamiento de Carles Puigdemont y por lo tanto de Junts per Catalunya, en el que hay una coincidencia. Vamos a ver, para la amnistía, que es la violación del sistema judicial, la anulación del Tribunal Supremo, el cargarse todo el esquema de todos somos iguales ante la ley y la justicia, ¿vale? Y el tomar la decisión de que determinados delincuentes, si son amigos míos y me van a hacer el favor de sentarme en la Moncloa, les perdono todo, pero no solamente les perdono, es que vacío los delitos para que los puedan volver a cometer sin que nadie considere que son delitos. Y dice el gobierno que esto está dentro de la Constitución. Segundo, referéndum, es decir, que la soberanía nacional, Nación España, artículo 2 de la Constitución, es soberana sobre cada centímetro de su territorio, se va a fraccionar porque estos señores quieren un referéndum solo en su pueblo. Perdón por lo de pueblo, pero es que cuando eres paleto, lo suyo es que te digan que es de tu pueblo. Bien, ¿cómo encaja eso en la Constitución? ¿Me lo quiere explicar alguien del gobierno? ¿Algún sesudo jurista del gobierno? Y ahora déjenme que les explique cómo van a hacer el encaje, porque ha habido, no anécdota, sino un atentado contra el Tribunal Constitucional esta semana que ejemplariza perfectamente cuál es la vía que se va a tomar. Déjenme que se lo cuente con una cosa que es más anecdótica, pero que se puede extender perfectamente al clima que se está viviendo en el Tribunal Constitucional. Bien, dice el Partido Socialista que quiere un diputado más y considera que hay que volver a contar los votos de Madrid, la parte del voto nulo, famoso, etcétera. Le dice el Tribunal Supremo con toda lógica, oiga, no hubo incidencias en las mesas, nadie denunció que pasara nada, ya se ha contado, recontado, etcétera. Déjelo estar. Si sale el resultado que sale y ese diputado que usted pelea es el 137 del Partido Popular, el de Carlos García Danero, y no es para usted. Bien, eso dice el Tribunal Supremo. Llega esto al Tribunal Constitucional porque se empeñan en ser más trampistas que Trump. Dicen que no, que quiero conseguir recontar ese voto. Y tienen un primer informe, por cierto, que sale de una magistrada, Laura Díez, que es nada más y nada menos que una de las personas que venía del Gabinete de Asistencia Jurídica Personal de Pedro Sánchez. Toma independencia. Bueno, pese a eso, Laura Díez no le queda más remedio con sus asistentes letrados que decir, es que esto no se sostiene, es que si el Tribunal Supremo ha dicho esto y es verdad, no podemos volver a recontar los votos para ver si rebañamos en la taza algún voto y engañamos un poco al personal, que no se sostiene. Bien, orden de arriba y le dicen, venga, vamos a meter un enchufado, se envía un viernes, el enchufado es Fernando de la Peña, se enchufa bien a gusto, el viernes, ¿vale?, llega y el lunes tiene preparado un informe. Mi gran pregunta es, ¿ese informe es de Fernando de la Peña o venía con el informe de Bolaños debajo del brazo? Bien, ¿qué dice el informe? Justo lo contrario de lo que decía el anterior informe. A esto le llamamos Tribunal Constitucional. ¿Y qué es lo que van a permitir? Aceptar el recurso para ver si consiguen llegar a recontar los famosos votos. Esta es la forma de interpretar la justicia y la democracia del Partido Socialista. Y esto, por desgracia, es lo que tenemos ahora metido en el Tribunal Constitucional, en el de Cándido Conde Pumpido, el hombre que tiene más capacidad para retorcer y tirar por el suelo y restregar las togas de todo el universo. ¿Por qué polvo? Por el polvo político, porque él no es un jurista, él es un político. A esto es a lo que nos enfrentamos. Puede ser una anécdota, yo no lo considero para nada, les puedo asegurar que va a ser la tónica a partir de ahora. Es decir, el Tribunal Constitucional va a hacer lo que se le mande. Llegará hasta el punto en el cual ya a la Constitución le tenga que poner un freno absoluto, un muro, pero va a llegar hasta ese punto. Y ese punto es el de disparar el separatismo, el de enfrentarnos a todos y el de intentar retorcer la Constitución para hacer lo que les dé la gana. Y lo que les dé la gana es fraccionar España y acabar con nuestro sistema democrático constitucional del 78. Empezamos. Bueno, pues atención, ¿qué quieren que les diga? Si han escuchado el editorial ya saben qué vuelta de verano tenemos. Tenemos una vuelta a todo lo que se había construido como amenazas en la primera legislatura de Pedro Sánchez. Es más que probable que lo tengamos como materialización, ya no de amenazas, sino directamente de ataque directo a la Constitución, a la unidad de España en la segunda legislatura. ¿Qué quieren que les diga? Es lo que hay. Bueno,
El anticipo de todo esto, o varios de los anticipos, porque ya han visto lo que les hemos explicado, directamente un manoseo del Tribunal Constitucional hasta el punto de que se envían enchufados para que hagan las labores de zapa que hay otros que no quieren hacer y, por ejemplo, se revise el voto en Madrid, etcétera, etcétera, cosas auténticas barbaridades de las mismas que el Partido Socialista siempre había llamado trampistas, ¿vale? Pues ahora los trampistas, por lo visto, son ellos. Bien, pero amén de todo eso, lo que tenemos es directamente un retorno de verano con Yolanda Díaz paseándose por la sede, no va a ser que tenga que desplazarse él y que moverse, hay que ir, hay que dejarle claro que hay una posición de sumisión y de pleitesía por parte del Gobierno de España, porque es la vicepresidenta del Gobierno de España, y acude a ver a un prófugo de la justicia, golpista, que debería estar condenado y encarcelado. En caso de que hubiese estado encarcelado, por cierto y por desgracia, hubiese sido indultado, pero no se atrevió a venir ni para ser condenado y acto seguido indultado. Este es el cari de los héroes de la patria catalana. Bien, y Yolanda Díaz se va allí a dejarle claro que el Gobierno está dispuesto a hacer lo que sea, fraccionar España, atacar la Constitución, pisotear el Tribunal Constitucional, pisotear el Tribunal Supremo, que les da olímpicamente igual. Bien, vamos a ver la respuesta de Bolaños, porque ya esto ya no es que nos tomen por tontos, es que nos toman por tontos supinos. Encima va y nos dice que cuando va la vicepresidenta el Gobierno no lo sabe. Escuchen. Yolanda Díaz asistió a esa reunión que usted menciona en su condición de líder de una formación política, de una organización como es Sumar, y desde luego del Partido Socialista a ese respecto poco tenemos que hacer. Bueno, pues ya saben, si les viene un inspector de Hacienda y les dice que es que ustedes no han pagado, les dicen que cuando no pagaron lo hicieron en condición de capitán de navío. Y ya está. Y seguro que les perdonan la inspección. O sea, de verdad que es una cosa... Sandra León, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo no he visto un surrealismo mayor que el que estamos observando. Claro que fue como vicepresidenta. Raúl Vilas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Claro que fue en representación del Gobierno. Claro que están negociando cosas que son absolutamente inconstitucionales y el que diga que no, hay dos opciones. O es marciano o está mintiendo. Es que se están riendo de nosotros a la cara. O sea, es que esto de verdad... O sea, para mí lo que ha sucedido esta semana es un escándalo sin precedentes, un escándalo tremendo, y creo que si no todo el mundo piensa lo mismo y hay una revuelta en las calles es, bueno, pues por la única razón de que desgraciadamente ya estamos anestesiados, ya estamos acostumbrados a que este Gobierno nos diga hoy una cosa, mañana la contraria, a que, bueno, pues efectivamente retuerzan las normas y las leyes hasta la extenuación y que, bueno, pues que como decía, que se rían de nosotros. Es indignante el encuentro, ese encuentro que además tenemos que ver a Yolanda Díaz, a la vicepresidenta del Gobierno, riéndose jijaja con un prófugo de la justicia. Es indignante que nos digan que el Gobierno no lo sabía, o que el presidente del Gobierno no lo sabía, y es indignante que haya socialistas buenos, entre comillas, que vengan a escandalizarse y a la hora de la verdad pues no hagan nada para evitarlo. Bueno, ahora que nos explican que tampoco sabía nada de que venía Arabia in person a quedarse con una de las grandes compañías españolas, nos dicen que tampoco sabían nada de esta visita. Raúl, yo simplemente dicen que la cara es el espejo del alma. Atención a las fotografías que dejó aquella reunión ilegal, reunión inconstitucional, reunión para retorcer la Constitución, reunión para plegar y demostrar que hay sumisión de España a este personaje, pero fíjese en las caras, en los abrazos, en ¡ay, qué gusto estar con usted de verdad, señor Puigdemont, qué piquito tiene usted, es que estoy encantada, ay, 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 que no me aguanto yo! De verdad que no sé muy bien cómo explicarlo, pero esta persona, aparte de ser una alta funcionaria española y tener las obligaciones que plasma su propio estatuto, y por cierto, que luego vamos a hablar de ello con un abogado, tener evidentemente que cumplir y que respetar el Código Penal exactamente igual que todos los demás, y no lo hizo, señores de la Fiscalía. Ya sé que les encanta coger determinadas actuaciones y ponerlas debajo de la cómoda, pero no lo hizo, y está incursa en una causa que la debería haber llevado a inhabilitación, pero amén de eso está mostrando el papel de España frente a alguien que ha desafiado el sistema constitucional y la unidad de España. Y esta es la actitud. ¡Ay, ay, ay, qué gusto estar aquí! No son solo sonrisas, abrumacos de todo tipo. Sí. Que si fuese un hombre Yolanda Díaz y una mujer Puigdemont, tal y como está el ambiente, cuidado que igual le podían acusar. Pero una cosa, el argumento... Si le hacemos el test Rubiales a aquella foto de allá, no sé yo si pasa el corte. El argumento de que va como líder de un partido y no como vicepresidenta del Gobierno, primero tendrían que decirnos cómo se sufragó el viaje, quién lo pagó y quién componía el séquito, porque no va sola, que si era gente de... Y otra cosa, ¿a qué va la líder de un partido que tiene 30 diputados a reunirse con un partido que tiene 7?
que suman 37. ¿Qué se hace con 37 diputados? Es evidente que va en condición de vicepresidente del Gobierno porque va a negociar la investidura de Pedro Sánchez, que es líder de otro partido político. No va a negociar su investidura, por lo tanto no va como líder de Sumar, sino va como líder de como vicepresidente del Gobierno y va a negociar la investidura de Pedro Sánchez. Que hubieran mandado a alguien del partido que si querían ir en nombre de Sumar podía haber mandado a cualquier otra figura del partido y no ir ella, ¿no? Pero ¿para qué se va a reunir, insisto, un partido que tiene 30 diputados bueno, con otro que tiene supuesto. 7? Que sí. ¿Tenéis duda alguna o alguno de lo que se está discutiendo aquí? No. Vamos, No, Lo digo porque, claro, o sea, según Bolaños no sabemos que hay discusión y todo lo discutimos dentro del marco de la Constitución. Transparencia. Pero ¿qué vas a discutir con Puigdemont dentro del marco de la Constitución? ¿Qué es lo que vas a discutir? En la cuestión de fondo no se discute nada. Están dispuestos a darle todo lo que pide. Lo que están viendo es a ver cómo lo podemos hacer. Pero en cuanto a la impunidad, ya sea en forma de ley de amnistía o lo que se inventen de aquí a las próximas fechas y el referéndum, no hay ninguna duda. Que las dos cosas son igualmente inconstitucionales. Es a ver cómo conseguimos hacer esto, burlar la legalidad sin que se note demasiado. Que eso es una cosa en la que hay que incidir muchísimo. Accidente. Las dos cosas son igualmente inconstitucionales. Un referéndum significa ya fraccionar y romper el sujeto de soberanía nacional. Pero es la que soberanía está nacional es España. Yolanda Díaz la primera y su partido que dice que España es un Estado plurinacional. Sí, y que hay naciones sin Estado. Por lo tanto, ¿cómo no van a estar de acuerdo con un referéndum de autodeterminación? Es que si el problema que tienen no es de llegar a acuerdo desde el punto de vista de los principios, sino de a ver cómo nos saltamos y pisoteamos y nos ciscamos en la ley y en la Constitución para hacerlo. Lo ha dicho en condición de vicepresidenta y ni una sola vez se ha llevado la reprimenda ni la corrección por parte del Gobierno. Ergo el Gobierno, ergo Pedro Sánchez también está defendiendo lo que ellos llaman un Estado plurinacional, que es la anulación de todo sentido común. O sea, un Estado es uno, plurinacional son varios. Por tanto, ¿qué me están contando? Es decir, es colar varias naciones en una nación porque lo han pedido los separatistas para que Pedro Sánchez gobierne. Y la segunda cuestión, la famosa amnistía, es exactamente igual de inconstitucional. Una amnistía es que el poder legislativo invade el poder judicial para anular sentencias emanadas, emitidas con toda legitimidad. Anular delitos. Y vaciar el propio delito. El problema, que es anular delitos y además es como reconocer lo que ellos llevan mucho tiempo diciendo, que vivimos en un Estado represor, que nos ha condenado injustamente, es de darles lo que ellos quieren. Es reconocerles el derecho a dar golpes separatistas. Y a suscribir su relato punto por punto. O sea, esto es tremendo y yo insisto que el problema es que ya la sociedad está anestesiada a que este gobierno haga lo que le dé la gana y se salte lo que dice. Pero hay una cosa que la gente tiene que tener en cuenta. Ahora mismo estamos más cerca, por supuesto, de que haya un acuerdo, de que haya gobierno, etcétera, etcétera. Pero si existe una mínima posibilidad de que eso suceda, de que no suceda, de que no haya acuerdo, nunca será por el Partido Socialista, que está dispuesto a darles todo lo que quieran. Si en el último momento eso falla, no será por Pedro Sánchez, será porque a Puigdemont pues, haya hecho unos cálculos y diga, venga, pues mejor no. Y los cálculos, cuidado, que ni siquiera son además reales de lo que le está diciendo a sus propios votantes. No son de cómo voy a conseguir la independencia, no. Los cálculos son de cómo aplasto más a Esquerra. Eso es. Es decir, es una colección de ruines y de mezquinos que no tienen nombre. Y es importante incidir en que una ley de amnistía no es un indulto, porque un indulto no elimina el delito, no vacía el delito. Que alguien ha sido condenado por cometer un delito y eso se reconoce. Lo que pasa es que por una serie de circunstancias se concede una medida de gracia, es decir, tú has cometido un delito, estás condenado, pero te perdonamos. Y teóricamente... Pero una ley de amnistía no perdona, sino que borra el delito. Y teóricamente también puede tener consecuencias de cara al futuro. Claro, te comprometes teóricamente en un indulto a no volver a repetir la acción, pero con una amnistía... Quiero que vayamos avanzando. Vamos a ver las respuestas de Partido Popular y de Vox, de Borja Semper y de Santiago Abascal, porque luego quiero entrar precisamente en una cuestión. Que yo sepa, el Código Penal opera para todos. Bueno, pues en unos momentos vamos a hablar con un jurista, vamos a hablar con un abogado y les vamos a mostrar la parte del Código Penal que vulneró una persona llamada Yolanda Díaz. ¿Y qué hace la Fiscalía? Que la Fiscalía de quién depende, pues ya está, ¿verdad? Vamos con Borja Semper. Yolanda Díaz no va a título particular y no va como dirigente de una formación política, porque uno no puede ser dirigente de una formación política los días pares y vicepresidenta del gobierno los días impares. Hoy el gobierno de España se ha desplazado a Bruselas para reunirse con un prófugo de la justicia. Y Santiago Abascal, vamos a escucharle. Una izquierda que se va a ver a un prófugo de la justicia a Bruselas rindiendo al gobierno de España ante un auténtico criminal. Por lo tanto, ya pueden ustedes imaginarse qué es lo que opinamos de todo esto.
Esta es la respuesta de los dos. Me parece que es la respuesta obvia. O sea, ese encuentro no es que lo hagas a título personal o a no título personal, que es el argumento más burdo y más estúpido que he escuchado en mi vida. Lo que estás haciendo es vulnerar no solamente la defensa de la Constitución, que te obliga como Poder Ejecutivo, no solamente estás vulnerando la defensa de la legalidad, que te obliga el tema de la amnistía por defensa de tu Poder Judicial, en el cual no puedes entrar a pisotearlo y se está haciendo, sino que encima, cuidado, y no sé si tenemos ya conexión con Sergio Santamaría, entramos directamente en un pisoteo del Código Penal que debería haber afectado personalmente a Yolanda Díaz. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un placer estar con vosotros hoy. Oye, he explicado esta historia, quería que tú nos la confirmaras, nos la aclararas, nos la analizaras. O sea, el Código Penal, que ahora lo vamos a mostrar, tiene un artículo 408 donde dice que los poderes públicos, funcionarios, altos funcionarios, administración, en este caso cumple todo, están obligados a colaborar en la persecución del delito y lo último que pueden hacer es precisamente obstaculizar en esa persecución del delito. Cuando tú te reúnes con una persona para que no se le apliquen las penas, para perdonarle, cuando vas en representación del gobierno, sin representación del gobierno, pero no por eso dejas de ser funcionario, estás incumpliendo el mandato del 408 del Código Penal y ese 408 tiene una pena añadida, inhabilitación. Pues yo lo veo tal cual. Es decir, el artículo 408 establece y hace la distinción entre autoridad y bueno, funcionarios dependientes de la autoridad del Estado que de alguna forma incurren en la modalidad de un delito de comisión por omisión. Es decir, que no promueven, en este caso, la persecución de los delitos. Es evidente que desde el momento en que la vicepresidenta del Gobierno, que fue en esa condición, porque además creo que corre información que utilizó medios públicos para desplazarse a Bruselas, evidentemente lo hacía en esa condición, en lugar, lógicamente, de colaborar con la justicia como es su obligación, pues evidentemente lo que está haciendo y lo que se ve venir es que lo que pretenden es pisotear la Constitución y los derechos de todos los españoles. Yo, por tanto, creo que desde el punto de vista estrictamente penal y más allá de las interpretaciones divergentes que puedan producirse, hay elementos para la presentación de una querella. Es más, creo que ya hay un grupo de abogados que ha emprendido esa vía, con independencia, evidentemente, de que estas cuestiones pues, requieren estudio y, bueno, hay jurisprudencia al respecto. Sergio, si estamos de acuerdo, si es que aquí la cuestión es que todas las interpretaciones, que claro que sí, oye, cualquier artículo se puede interpretar, claro, se puede explicar, pero es que todas están cayendo casualmente hacia su lado. Y todas casualmente con respaldo de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía y del Tribunal Constitucional y de los letrados enchufados por la mañana y que por la tarde ya tienen preparados informes ultrasesudos. Ese es el problema, Carlos. En España, en lugar del respeto escrupuloso a la división de poderes, se está produciendo una concentración de poderes. Yo creo que estamos viviendo en una democracia zombie, totalmente. Es decir, es una especie de democracia que se comporta como un muerto viviente. De hecho, además, ayer el propio presidente del Poder Judicial en funciones ya hacía referencia a que las democracias no necesariamente mueven o mueren, mejor dicho, por acciones violentas, sino precisamente porque languidecen. Este es el caso de la situación en España. Entonces, lo que no es de recibo es que precisamente, más allá de que pueda haber partidos políticos, personas a título individual que promueven la acción de la justicia, que la Fiscalía en este caso, que ojo, más allá de que aquello que se dijo en su día y el propio presidente Sánchez lo dijo, ¿no? De quién dependen del gobierno, no. Están sometidas al principio o está sometida al principio de legalidad. Sergio, déjame que vayamos al artículo, porque cuidado, porque lleva aparejada una pena que debería dejar fuera de juego, efectivamente, a Yolanda Díaz. Cierto. Y la gran pregunta es esta, ¿por qué no se inhabilita a Yolanda Díaz? Tenemos una fiscalía para que haga cumplir la ley, no para que se pregunte de quién dependo y de quién dependo y siempre acabe respondiéndose lo mismo. Vamos a leer el artículo 408 del Código Penal porque deja clarísima esa pena. Además, el enunciado es meridianamente claro. Autoridad o funcionario, aquí cae ella, sí o sí, que faltando a la obligación de su cargo dejar intencionadamente, estamos todos de acuerdo en que el viaje fue intencionado, de promover la persecución de los delitos. No solamente es que fuera a dejar de promover la persecución de los delitos, es que fue para impedir que se le aplicaran las penas a quien había cometido delito. Por lo tanto, queda dentro del tipo delictivo sí o sí. Bueno, y la pena, atención, sería inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. Sergio, la Fiscalía que está mirando el tío vivo, mirando por la ventana, bueno, le da lo mismo todo. Mira, Carlos, es paradójico que, por ejemplo, la Fiscalía en el tema que se ha producido con la selección de fútbol femenina y todas esas circunstancias haya decidido incoar o solicitar que se incoen por la Audiencia Nacional diligencias previas para perseguir un eventual delito contra la libertad sexual. Y ha actuado
prácticamente de una manera automática. Y sin embargo, en esta cuestión, que yo creo que es nuclear, que es esencial, sobre todo para la democracia y la convivencia pacífica entre españoles, pues se ha puesto de perfil. Es llamativo, por otra parte, que el propio fiscal general del Estado, pues precisamente ayer en su intervención, no hiciera ninguna mención al respecto. Me consta que la Fiscalía del Tribunal Supremo no es de la misma opinión. Lo que pasa que es verdad que hay un principio de jerarquía que los funcionarios públicos, y yo creo que en ese sentido la Fiscalía debe también hacerlo, pues bueno, permanecen un poco a la espera de recibir instrucciones que, por otra parte, insisto, la Fiscalía del Tribunal Supremo y sobre todo el propio juez instructor, el propio Pablo Llarena, pues evidentemente deben tener en cuenta en la fase en la que está el procedimiento contra Carlos Puigdemont. Es decir, lo que no puede permitirse es que en una situación como esta, cuando hay un tipo penal que, por lo menos con indicios vehementes de que se puede haber cometido y, por tanto, haber incurrido en ese tipo delictivo al que tú hacías referencia, del 408, que no haga nada. Es decir, que se le exija... Esa es la historia. Exacto. Este es el problema. Es que estamos hablando, por tanto, bueno, yo creo que incluso de una presunta prevaricación, porque la Fiscalía tiene la obligación de perseguir los delitos que, evidentemente, a ojos de todos se pueden estar cometiendo, y más en una cuestión tan sensible como la que afecta a la situación Que sí, que es clave. O sea, que estamos hablando de un jaque a todo el orden constitucional. Sergio, vamos a dejarlo aquí. Iremos hablando de otras cosas y además, oye, me encanta que nos lo expliques así, porque efectivamente necesitamos explicación de todos los pasos con los cuales van a ir volando soterradamente los cimientos de la Constitución. Sergio, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un placer, un abrazo fuerte, adiós. Raúl y Sandra, una de las cosas que estaba diciendo Sergio, yo creo que tiene toda la razón y es gravísimo. Ya no es que haya una presión a los jueces para que en un determinado caso se decida una cosa u otra. No, es que hemos institucionalizado un doble sistema de justicia. Hay gente que pasa por la justicia, hay gente que no. Si Yolanda Díaz lleva a cabo una negociación ilegal, no pasa por la justicia. Si Puigdemont da un golpe separatista, no pasa por la justicia. Si pasan por la justicia algunos de ellos, son indultados. Si roban dinero en sus comunidades autónomas, les rebajamos la malversación. Si van a incurrir porque sabemos que van a repetir un delito de sedición, porque ya lo cometieron, eliminamos el delito de sedición. Si los etarras resulta que después de asesinar hay que rebajarles la pena, acercarlos y escarcelarlos con cualquier disculpa, se les escarcela. Es decir, en estos momentos en España hay dos tipos de justicia. Una para los que tenemos la obligación de cumplirla, otra para los que se la pueden saltar. Es gravísimo porque es la constatación de que ya no existe la separación de poderes. Y normalmente se hace un reduccionismo para justificar que la democracia es simplemente que la gente vote y que la mayoría lo legitima todo. Y no es suficiente. Una democracia en la que suceden estas cosas, en la que se concentran todos los poderes en un mismo partido o persona, como es ahora, en un mismo judicial, ser, sí. deja de existir como tal, ¿no? Los ciudadanos estamos desprotegidos. Por mucho que tengan el respaldo mayoritario del Congreso de los Diputados, eso no les legitima para invadir y pisotear la justicia. Y claro, cuando estamos además ante la negociación con un delincuente, un delincuente además de un delito gravísimo, prófugo de la justicia, y que ha manifestado de manera reiterada su intención de volver a delinquir y cometer los mismos delitos, pues como mínimo es para estar preocupados. O sea, tenemos el Tribunal de Cuentas invadido y controlado con Enriqueta Chicano. Tenemos el Tribunal Constitucional controlado e invadido con Cándido Conde Pumpido. Tenemos el Poder Judicial a medias, porque aquí nadie quiso sacar las manazas de todos los partidos del Poder Judicial, con lo cual de momento cae para lo que llaman ellos la facción conservadora, pero tiene una parte metida, evidentemente, de los socialistas. La Fiscalía totalmente controlada, la Abogacía del Estado totalmente controlada. Bien, pues vamos bien. Hombre, yo a mí, o sea, tengo un sentimiento desde las pasadas elecciones, no sé, me da pena, sinceramente, de la deriva que estamos, ¿no? Porque la gente creo que no es consciente de la gravedad del asunto. No hay separación de poderes, como decía Raúl, pero es que además hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y la gente no se da cuenta que ciudadanos de segunda somos todos los que no somos independentistas. Claro, es que la garantía para que seamos todos ciudadanos libres e iguales ante la ley es que haya separación de poderes. En el momento que desaparece y que quien controla el Ejecutivo
controla el judicial, ya claro que hay ciudadanos de primera y de segunda. De primera los que apoyan a quien tiene el poder y de segunda los que se oponen. Claro, evidentemente, para eso está la separación de y poderes. tenemos una cosa gravísima, y es que han constituido el Tribunal Constitucional como lo que no era. El Tribunal Constitucional no es un tribunal para pisotear al orden jurisdiccional, que no está en el orden jurisdiccional. Es un tribunal de garantías de los derechos constitucionales. ¿Cómo lo están utilizando? Como un tribunal dedicado a pisotear al Tribunal Supremo. No es Con lo cual se han cargado no es un todo el órgano eje jurisdiccional y está sistemáticamente pisando las invadiendo actuaciones del Tribunal Supremo, que es la última instancia jurisdiccional. En el tema del voto, del famoso recuento del voto nulo en Madrid, el que ha otorgado el escaño número 137 a Carlos García Danero, al Partido Popular, el Tribunal Supremo ha dicho que se acabó, que no había más, que no había indicio para hacer un nuevo recuento. ¿Qué ha hecho el Tribunal Constitucional? Aceptar, de momento, aceptar el recurso. No tiene derecho a aceptar el recurso, no lo tiene, y esto no es mi opinión, es la opinión incluso del primer informe que se había puesto encima de la mesa de los magistrados del Tribunal Constitucional y por el cual se ha apartado a quien había hecho ese informe y se ha traído a un, perdón por la expresión, pelota, traído de Moncloa, que trabajaba con Laura Díez directamente cuando ambos eran asesores personales jurídicos de Pedro Sánchez en la Moncloa, y se le ha traído para que redacte un nuevo informe. ¿Eso es justicia? ¿Eso es justicia? Es tremendo, pero y además es que hay que pensar qué pensará precisamente un juez, un funcionario de justicia o un policía cuando su trabajo, hagan lo que hagan, no sirve de nada, porque luego están los políticos por encima que hacen lo que les da la gana y dan la razón a los de siempre, retorciendo las normas a su antojo. O sea, es que estamos dinamitando todo nuestro sistema democrático y creo que realmente es muy triste, como decía antes, que la sociedad o una gran parte de la sociedad no se dé cuenta del punto tan trascendental en el que nos encontramos. En concreto la mitad de España, sí. Vamos a irnos al siguiente bloque. Muchísimas gracias, Sandra. Tú te quedas, Raúl. No vamos a hablar más de Rubiales, ya me tiene la historia ya hasta más arriba del beso. Pero sí vamos a hablar de todos los debates que han surgido a raíz de eso y de los que no han surgido, porque la que hemos visto a raíz de esta historia, por cierto, provocada porque el gobierno nunca jamás quiso cesar a este señor cuando tenía argumentos miles por todas partes, porque aparte de ser un macarra y de ser una persona absolutamente impresentable, no puedes estar ahí dando besos, pero ¿qué eres? ¿El dueño de la barraca o qué? Pero independientemente de eso, tiene casos de corrupción ya judicializados por todas partes. Pero bien, amén de eso, un cartel, Fiestas de Bilbao, se llama Prostitutas a todas las agentes de la Guardia Civil. We are all prostitutes. Y no pasa nada, la Fiscalía no actúa, aquí no se mueve nadie. Que las guardias civiles, si son mujeres, dejan de ser mujeres por ser guardias civiles. Si llevas una bandera de España, has dejado de ser mujer, claro. Debe ser la nueva traducción del feminismo. Vamos a ello.